Invitamos ahora al doctor Carlos Iván Serna, el cual nos va a hacer su exposición y nos va a comentar sobre nuestro colegio, cómo se fundó nuestro colegio, el espacio en el que se fundó y otros aspectos muy importantes. Bienvenido, doctor Serna. Buenas tardes y buenas noches al mismo tiempo. Por parte de la Academia Antioqueña de Historia traigo un saludo para esta querida comunidad, con respeto y congratulando los 120 años de esta importante y trascendental institución educativa. Rápidamente mostraremos lo que es la historia de esta institución y lo que ha sido esa permanencia en el Aburrá Sur. Encontramos entonces que en el año de 1596 aparece este personaje, don Gaspar de Rodas. Don Gaspar de Rodas era un encomendero que se encontraba en el siglo XVI y tenía como propósito un gran resguardo y realizaba una encomienda en este sector del poblado, lo que hoy en día es el Poblado y Envigado. Y su objetivo era cristianizar los 300 indios que se encontraban en esta zona. Esta zona era una zona muy precaria, era tal vez de las zonas más humildes y más pobres que existían en la República. Allí se determina que, como lo decía el visitador Moni Velarde en el siglo XVIII, manifestaba en una rendición de cuentas que le hacía el rey de España, manifestaba que la región y la provincia de Antioquia era tal vez comparable con las provincias y las colonias más pobres de África. Entonces, don Gaspar de Rodas tenía en su hato, en la finca del Hato Viejo, tenía el gran asentamiento en el Valle del Aburrá. En 1616 nos visita el Francisco Herrera y Campuzano y funda el poblado de San Lorenzo. Él tenía la obligación por parte de la Real Audiencia de delimitar 4 grandes jurisdicciones que eran aledañas a Santa Fe de Antioquia. La primera era San Juan del Pie de la Cuesta, lo que hoy en día es San Jerónimo. La segunda era Nuestra Señora de Sopetrán, la tercera Buriticá y la cuarta era San Lorenzo del Poblado. Se funda entonces San Lorenzo del Poblado. ¿Y qué existía aquí? Existían una serie de haciendas y fincas, dentro de ellas la famosa hacienda de San Diego, que luego por contaminación legó su nombre a barrios y centros comerciales en la ciudad. Era propiedad de Mateo de Castrillón. Igualmente se encontraba la hacienda de San Esteban, la hacienda de Los Marín. Había otras grandes haciendas que confrontaban y su explotación era la caña de azúcar, el ganado y la explotación aurífera en el nordeste antioqueño. En este resguardo, entonces, en 1646 empiezan los indios a pasar a la otra banda. Pero ¿cuál era la jurisdicción que pertenecía al poblado? Nos cuenta el padre Piedrahita en su obra que desde el cerrillo que se encuentra en el valle de Aburrá procedía en línea recta hasta la casa de Antón, lo que hoy en día es Belén, y de ahí también en línea recta, pasando el río Medellín, lo que encajonará toda la cordillera oriental y la parte sur. Ese era el resguardo que se encontraba bajo esta jurisdicción. En 1646 el poblado empieza a desaparecer. El poblado de San Lorenzo
del poblado, y entonces se traslada al ángulo que existió entre la quebrada Aguasal, hoy en día Santa Elena, y el río Aburrá. Hay un error histórico y geográfico porque jamás se habla del río Medellín, sino que es el río Aburrá, porque siempre es el río el que le da el nombre a los valles: Valle del Cauca, Valle de Aburrá. En 1675 se funda por la regente reina Mariana de Austria, en uno de los últimos actos administrativos de la Casa de Austria, la ciudad de Medellín. Y en 1750 se producen dos hechos fundamentales en el virreinato del nuevo reino de Granada. Uno en el sur de Envigado, en el sur de esta jurisdicción, crea su casa don Francisco Ángel de la Calle, que fue padre y estirpe de la gran generación de los padres de la Calle y todos sus descendientes. E igualmente, en este año de 1750, el virrey, en el virreinato en la capital, procede a hacer el nombramiento de don Cristóbal de Caicedo y Vélez. Este don Cristóbal era una persona supremamente importante y de una familia muy esclarecida en la capital, y era hermano de doña María Clemencia de Caicedo y Vélez, quien posteriormente, como lo veremos, fue fundadora del primer claustro de instrucción femenina en Hispanoamérica, el histórico de la enseñanza. Bajo este marco, podemos decir rápidamente que en el siglo XVIII se dieron tres acontecimientos fundamentales en la historia del virreinato. El primero es el nacimiento del libertador Simón Bolívar en Caracas, en 1783, como dijimos. Un segundo acontecimiento importante era la creación y fundación de la empresa científica más importante de Colombia en todos los siglos, la Expedición Botánica. Y el tercer acontecimiento trascendental fue la fundación del claustro de la enseñanza en 1783. Se puede determinar rápidamente que uno de los criterios importantes que permitieron hacer la transición de ese sistema escolástico medieval, de esa filosofía monacal, hacia el surgimiento del pensamiento político revolucionario, y que permitió después crear todas las condiciones para que el proceso emancipatorio pudiera llegar a su culmen, fue la fundación del colegio o del claustro de la enseñanza en Bogotá. Este colegio tuvo trascendencia porque dialécticamente presentó algunos argumentos que permitieron esa transición, como se dijo, y allí empezaron a llegar mujeres, dentro de ellas la esposa de Antonio Nariño, las hijas de Antonio Nariño, de Ricaurte, de otros grandes hombres que posteriormente intervendrían en la expedición y en el proceso independentista. De ahí en adelante también surgieron y han tenido una gran connotación con la historia de Colombia, como la veremos luego. Rápidamente, diremos que la imagen que tenemos aquí corresponde al primer cuadro con el que se adornó el poblado de San Lorenzo, y que fue un anónimo traído de España por Herrera y Campuzano, y que es un original y se encuentra hoy en día en la iglesia de San José en Medellín. Posteriormente, la gran pintora y educadora del Colegio de la Enseñanza, la profesora y artista Nubia Cárdenas, pintó otra versión de San Lorenzo, el cual fue encargado por la diócesis de Santa Rosa de Cabal. Se encuentra en el patrimonio histórico de Antioquia, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en la población de San Pedro de los Milagros. Rápidamente la devolveré
para que vean la diferencia. Perdón. Este es el antiguo y este es el nuevo, perdón, pintado por nuestra artista. En el año, como ya lo dice bien nuestro querido amigo y académico don Luis Fernando Monera, llegaron las monjas, el grupo, el puñado de monjas que venían de la capital de la República a realizar la segunda fundación más importante que realizaba la enseñanza en el virreinato o en la República ya en ese momento, la República de Colombia. Dentro de ellas hay 3 mujeres. Una era Liberata Arango, quien luego tomó los hábitos después de llegar y entregó su casa para que se fundara el claustro. Ella era de Belén. La segunda mujer importante era doña Mercedes Vaquero Clavería, una formidable catalana que regentó el convento durante la fundación y que luego regresó a la capital. Y esta tercera mujer es una mujer supremamente importante. Esta mujer es un ícono de la Compañía de María a nivel mundial. Es la madre María Ignacia Samper Acosta, hija del historiador y político colombiano José María Samper y de Soledad Acosta Kemble, una historiadora, una diplomática. Ayudó y prestó servicios amplios para el gobierno colombiano en asuntos y diferendos y tanto en visitas que se realizaron a España. Esta importante mujer, María Ignacia, tiene una gran connotación con San Ignacio de Loyola. San Ignacio, dice San Anselmo, en un concepto de alta teología, en el Proslogión, que las cosas de la materia se miran con los ojos de los sentidos, pero las cosas del espíritu se tienen que ver con los ojos de la fe. Cuando se miran con estos ojos y de esta forma, se aprecian ciertos senderos y caminos invisibles que permiten hacer conexiones en el mundo y en la vida, en el transcurso de la cotidianidad. Dentro de ellos hay un paralelo. Después de auscultar la obra de la Madre María Ignacia y de San Ignacio, y son que San Ignacio de Loyola murió un 31 de julio del año 1556 y María Ignacia nació el mismo día, cumpliendo los 300 años de la muerte, un 31 de julio de 1856. Murió igualmente esta mujer en Bogotá el 31 de julio, día de San Ignacio en el Santoral Universal, y de 1910. Esta mujer se destacó por ser una eminente literata. Produjo trascendentales talleres artísticos. Creó y escribió los famosos gozos de la novena de Aguinaldo. Yo en esta tarde y noche quisiera hacer un pequeño homenaje a esta grande mujer. Y quisiera leer un pequeño gozo de la novena de Aguinaldo y mostrando y aprestándonos también a que ya pronto empezará el mes de diciembre con su respectiva novena de Aguinaldo. Quisiera que hiciéramos un homenaje esta tarde y noche a la Madre María Ignacia. Yo leeré un gozo de la novena y ustedes responderán: ven a nuestras almas, ven no tarde esta alma. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado,
vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, mijito, ven, 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 ven a nuestras almas, mijito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, mijito, ven, 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 Jesús, guía. De esta manera se encuentran esos senderos, esos caminos invisibles. Hay una pequeña relación de la vida de San Ignacio con el Colegio de la Enseñanza, y es que San Ignacio frecuentaba el convento para ir a confesarse en la ciudad de Barcelona, fuera de las murallas, en el convento de los franciscanos de Santa María de Jesús. Ese colegio, que era frecuentado por San Ignacio, posteriormente fue adquirido por las monjas de la Enseñanza en Barcelona, y allí se construyó el convento y la iglesia. Posteriormente a la fundación del claustro viene la fundación del colegio, que empezó en la calle Tenerife con Colombia, en la casa donde vivió la madre del prócer de la independencia, José María Córdoba, doña Pascual Muñoz. Se dice que de ahí salió el prócer días antes de su conflicto y perder la vida en la confrontación que tuvo en el santuario contra el Ejército Libertador. Dentro de este marco quisiera mostrar algunos hechos y acontecimientos que afloraron, que se dieron en esta gran jurisdicción del Poblado Sur. Cuando llegan las monjas en el año de 1899, se trajo también el primer automóvil a Colombia, un vehículo de Dion Bouton francés con los mecánicos, perteneciente a don Coriolano Amador, uno de los hombres más esclarecidos, más importantes, y que realizó innumerables obras de ingeniería en Medellín. Realizó la desecación de los pantanos de Barrio Triste, hizo todas las obras de urbanismo, la plaza de mercado, la canalización del río Medellín, y fue un hombre supremamente importante. Este hombre, se los presento, es el doctor Manuel Uribe Ángel, es uno de los sabios de América. En el año de 1873, a 3 cuadras escasas de este lugar donde estamos en esta noche, en la confluencia del río Aburrá, en el sector o partido de Aguacatal, se dio uno de los episodios más tristes y horrendos en la historia de Antioquia. Se denominó el crimen de Aguacatal. Una noche, 2 desalmados antioqueños entraron al rancho donde vivía Virginia Álvarez con 7 de sus miembros, y a punta de hacha los sacrificaron a todos, buscando robarse unas monedas de oro que la señora Virginia había realizado en una transacción de ganado días anteriores. Antioquia quedó de rodillas y convulsionada ante esta ignominia. Los jueces y fiscales de Antioquia quedaron totalmente en una situación de perplejidad, por cuanto se presumía la inimputabilidad, por lo tanto la imposibilidad de ser llevados estos desalmados ante la justicia y aplicarles una administración de justicia en forma cabal. A punto de abrirse los presidios para que saliera Evaristo Galeano, Daniel Escobar y los que perpetraron este ignominioso crimen, este hombre, que había estudiado en Francia, que había conocido los debates de Fouquet, de Bastión, de Pasteur, que había traído la microbiología a Antioquia,
se presentó como auxiliar de la justicia y en una experticia que hizo determinó ante los jueces y fiscales que estos hombres no eran idiotas, que tenían conocimiento y que tenían ideas, tanto abstractas como materiales. Este padre de la psiquiatría forense en Antioquia es el doctor Manuel Uribe Ángel. Igualmente, a 1 kilómetro escaso de aquí se encuentra la famosa finca del Castillo. Esta tiene una gran connotación en la historia de la Burra Sur, este lugar. La finca El Castillo fue construida por Nel Rodríguez, el arquitecto, en el año de 1930 y fue adquirida por don Diego Echavarría Misas. Don Diego Echavarría Misas era un muchacho, un empresario que se fue a estudiar a Alemania, a prepararse para ayudarle a Antioquia. Allí conoció a doña Benedicta Zurniede, y de la cual tuvieron una hermosa hija de nombre Isolda. El Isolda viene del drama lírico de Richard Wagner y del cual conocía profundamente en su cultura doña Benedicta. Esta familia vivió feliz y los cumpleaños de Isolda, por orden y por conveniencia de la familia, se realizaban con los niños pobres de este sector, con las familias pobres. Era un hombre que había trabajado y propiciaba en ese momento un gran empuje para la industria antioqueña. Este hombre fue secuestrado, torturado y vilmente asesinado. En el mismo momento, en el año 71, días antes, se había cometido el primer crimen. Este fue el segundo crimen grande de la patria. El primero había sido por don Harold Eder en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, donde también corrió la misma suerte y donde estaba y había construido las bases del fulgurante emporio azucarero de Manuelita, Azúcar Manuelita. Esta familia, al asesinato vil de don Diego Echavarría, se procedió doña Benedicta a enviar a su hija Isolda, la cual vemos aquí con el escudo del Colegio de la Enseñanza de los años 60. Esta niña fue a estudiar a los Estados Unidos y murió de una enfermedad catastrófica de una edad muy temprana, lo que se convirtió realmente en una gran tragedia. Esta mujer colapsó, hizo la fundación, la finca El Castillo, y se regresó a Alemania, donde murió a finales de los años 90. Igualmente, un lugar que también adorna la grandeza del Colegio de la Enseñanza en su historia en el Valle de la Burrá es la finca Otra Parte. Este fue el centro de la intelectualidad de Colombia. Aquí llegaban las cartas de Sartre, aquí llegaban las cartas de Wilder, aquí llegaban las cartas de Gabriela Mistral a Fernando González. Allí iba a tomar el algo Tomás Carrasquilla, Tartarín Moreira, los grandes de las letras, Gonzalo Arango. Todos tuvieron que ver, los Páninas tuvieron que ver con Fernando González y con Otra Parte. Por eso es un sitio importante en la historia del colegio. Rápidamente diremos que este mapa, que es una investigación realizada por mí para un libro que se llama Los Sabios de Envigado, forjadores de la nacionalidad colombiana, y en el cual se encuentra el Colegio de Enseñanza a orillas del río Aburrá y los sitios clave donde nacieron los grandes personajes. Fue ilustrado por la artista Nubia Cárdenas. Finalmente, les presentaré a don Luciano Restrepo Escobar. Este hombre fue presidente del Estado Soberano de Antioquia entre los años 1881
y 1885, en el último periodo del sistema federativo que se había instaurado en la Convención de Río Negro. Este hombre era un gran filántropo, participó, fue de los pocos liberales que fueron convidados por Tomás Cipriano de Mosquera a Río Negro en el año de 1863. Fue el constructor, propietario del claustro, de la casa, de la enseñanza de la mayoría, y donó su sueldo durante los 4 años que estuvo como presidente de Antioquia a un hogar de huérfanos y damnificados de la guerra que vivía Antioquia en ese momento. Es el denominado padre del comercio. Igualmente, para terminar, procederé solamente a leer un análisis arquitectónico de la razón de la casa o mayoría de la finca, la famosa finca de los Escobares o la Mariela, como lo determinaba el historiador y presidente del Centro de Historia de Envigado, don Alfonso Restrepo Londoño. Brevemente, entonces, diremos que, abre comillas, por desgracia, durante gran parte del siglo XX predominó entre nosotros la idea de que el progreso y el desarrollo estaban vinculados solo con el impulso de lo nuevo, mientras que lo antiguo parecía condenarnos al atraso y la pobreza. Por eso, como resulta evidente cuando se mira el paisaje urbano de Medellín, destruimos casi todo el patrimonio arquitectónico del pasado. Parecía que aquí no hubiera casi nada que valiera la pena rescatar y conservar por encima del simple valor mercantil. Y en efecto, casi nada quedó. La Casa Vieja del Colegio de la Enseñanza, en la Loma de los Balsos, es uno de los escasos ejemplos de la arquitectura tradicional antioqueña que todavía se mantiene en pie en el Valle de Aburrá y que nos recuerda los grandes valores patrimoniales que perdimos. Según información del historiador Roberto Luis Jaramillo, la casa, construida a mediados del siglo XIX, era propiedad de Luciano Restrepo Escobar, quien entre 1881 y 1885 ejerció como último presidente del Estado Soberano de Antioquia, en el seno de los Estados Unidos de Colombia, padre de la industria antioqueña. Siguiendo los análisis del profesor Néstor Tobón Botero, puede notarse que esta casa, modelo de la arquitectura antioqueña tradicional, se estructura a partir de un patio central que actúa como ordenador de toda la construcción y alberga las plantas que dan luz, frescura, tranquilidad y color al ambiente. Las dependencias se desarrollan en forma de claustro, alrededor de los 4 lados del patio, aunque el cuerpo que da hacia el oriente es sobre todo el cerramiento, que separa el espacio doméstico de la finca circundante, frente a la que abre con cuerpos adicionales en forma de U. Como es habitual en este tipo de arquitectura, el patio está rodeado de amplios corredores que garantizan la separación y simultánea continuidad entre el espacio abierto y el íntimo de las habitaciones y los espacios familiares. Por su parte, el corredor externo que rodea la casa por el norte, el occidente y el sur está cerrado por chambranas de macana que garantizan la más estrecha vinculación con el paisaje. Por lo demás, también con el paisaje regional se relacionan los materiales de construcción, tapias, pisos de piedra y ladrillos de patios y zonas interiores, pilastras y vigas de madera, techos con teja de barro. De todo ello se desprende una sensación de solidaridad y de respeto con el ambiente natural.
En fin, más allá de cualquier sentimiento de nostalgia, ya inútil, esta vieja casa nos hace caer en la cuenta de lo que perdimos. Por el producto de la novedad y el ansia de ganancia inmediata. Pero sobre todo, deberíamos servirnos para defender los restos que todavía se conservan de este riquísimo patrimonio cultural. Una gran arquitectura plena de sencillez, de sobriedad, de paz, de elegancia, de variedad y de riqueza artesanal. Muchas gracias.